En la 48 edición de la Feria del Libro nos visita Javier Sierra para presentarnos su último libro, El Maestro del Prado, publicado por Planeta. Javier, buenos días. Hola, muy buenos Y días. enhorabuena por el libro porque está siendo un éxito de ventas. Bueno, supongo que tiene que ver con que el tema es irresistible, es el arte, es la belleza, es nuestro patrimonio y con que lo he explicado con los rudimentos del mito. En el fondo los escritores somos creadores de mitos y yo he construido un nuevo mito, un nuevo personaje que nos enseña a ver algunos cuadros del Museo del Prado desde una óptica que no es la convencional, es una óptica quizá más mágica, más vinculada al aspecto sobrenatural de ciertas pinturas, y eso al final se ha convertido en un cóctel irresistible. Y ese mito se llama Luis Fauvel. Exacto, es el Maestro del Prado. Es un hombre que en realidad está inspirado en un personaje que yo conocí realmente. Hace más de 20 años, cuando yo llegué a Madrid para estudiar mi carrera en la universidad, pasaba mucho tiempo en el museo y en una de aquellas ocasiones, contemplando una Sagrada Familia de Rafael, se me situó al lado un señor mayor que estuvo también fascinado con aquella pintura durante muchos minutos y se ofreció a explicarme finalmente aquel cuadro, aquella tabla y otros cuadros de esa misma galería del museo, y yo tomé nota religiosamente en mi diario de todo lo que nos explicó, hasta que 20 años más tarde, recordando esas notas y recordando a ese señor, ese guía sobrevenido en el Museo del Prado, se me ocurrió que era un buen elemento para construir un personaje que sirviera para hacer de guía a mis lectores. Pero tú no partes de ese cuadro, sino que partes de la perla de Tiziano. La perla de Rafael. La perla es el cuadro favorito de Felipe IV. Felipe IV es el rey de gustos artísticos más exquisitos que hemos tenido y es una tabla muy peculiar porque en ella vemos a una Sagrada Familia aparentemente muy convencional, como muy de catecismo, y sin embargo no es así, porque en ella vemos a la Virgen, a la prima de la Virgen, a Isabel, con San Juan niño y Jesús niño jugueteando a sus pies. Bueno, esa escena no está representada, no está descrita en los evangelios. Tuve que bucear en las lecturas apócrifas de Rafael Sanzio para encontrar el origen de la escena, y ahí es donde me encuentro con que no solo Rafael, también Leonardo, también otros de los grandes personajes de aquel tiempo, como en los Países Bajos el Bosco o Bruegel el Viejo, leían no precisamente la Biblia, sino libros que en algunas ocasiones estaban muy perseguidos por el Santo Oficio. El buscar por qué los leían y cuál fue el camino que llevó a esos libros para acabar en las manos de aquella gente ha sido una aventura fascinante, que es la que yo reflejo en mi novela. Has hablado de la perla de Rafael, pero ¿qué otros cuadros pasan revista? Mira, quizá el que a mí me lanza a escribir esta novela es un lienzo fenomenal de Tiziano, tiene 3 metros de envergadura, que se llama La Gloria. La Gloria se pinta por encargo de Carlos V, justo en el momento en el que él decide retirarse al monasterio de Yuste para dejar la corona en manos de su hijo, de Felipe II, y le pide Carlos V a Tiziano algo que a mí me parece extraordinario. Le pide que junto a un montón de personajes bíblicos que están representados en ese lienzo, le represente también a él, pero no como emperador. Él no está vestido como rey o como monarca, como señor supremo de la mitad del mundo, sino simplemente cubierto por una sábana, por el sudario con el que será enterrado, no como cuerpo, sino como alma. Es el alma de Carlos V con las manos en oración pidiendo permiso para entrar en el reino de los cielos. Y de repente, cuando yo supe de la historia de este cuadro, recordé las pinturas de las cuevas rupestres del norte de España, porque aquella gente hace 30.000 años no pintaba bisontes, pintaba el alma de los bisontes. Es decir, que con una separación de 30 milenios, los pintores seguían pintando lo mismo, intentaban representar lo invisible, el alma de las cosas o de las personas. Y esa vía, esa perspectiva del arte es la que a mí me fascinó. Te basas te sirves de Luis Fauvel para contar esta alma de estos cuadros del Museo del Prado, pero es complicado hoy en día contar lo que es el Renacimiento, hablar de neoplatonismo, hablar de iconología, hablar de unas claves que no tienen que ver nada con el mundo actual. Es complicado, es un reto. Es un reto,
que no hay que tomar quizá desde la perspectiva del neoplatonismo, por ejemplo, o de explicar Marsilio Ficino, que quizás sería un poco complicado y ajeno a la mentalidad contemporánea, aparentemente, pero sí lo podemos tomar desde la perspectiva de la imagen. Vivimos en una sociedad, en un momento de la civilización donde la imagen es muy importante. Y aquella gente, hace 5 siglos, 6 siglos, realmente inventaron muchos de los iconos que hoy todavía funcionan. Sus cuadros son el equivalente a nuestras producciones de Hollywood de hoy. Muchos de aquellos artistas lo que hicieron fue versionar literatura. De tal manera que cuando alguien se colocaba delante de las 3 tablas que están en el Museo del Prado de Botticelli, llamadas Il Nastaggio de Glionesti, estaban leyendo en imágenes un relato que estaba sacado del Decamerón del siglo XIV. Bueno, pues si tú conoces el relato del Decamerón, de Boccaccio, puedes entender perfectamente las tablas. Yo lo que hago es proponer al lector contemporáneo un ABC de cómo interpretar las imágenes según el concepto y la visión del Renacimiento, para que cuando entren en el Museo del Prado ya no vayan a ver arte, vayan a leer, entre comillas, arte, que es distinto. ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Qué fuentes has manejado para escribir este Maestro del Prado? Bueno, he manejado muchas muy conectadas con el neoplatonismo, porque evidentemente esa época, ese momento en la Europa del Renacimiento fue muy importante, nos cambia la visión de la Edad Media, más de un cristianismo más rudo a otro mucho más intelectualizado y más conectado con el mundo clásico. Pero luego he tocado también muchas fuentes vinculadas con los propios artistas. Muchos de estos pintores no dejaron nada escrito, pero sin embargo sí que inspiraron a otros contemporáneos suyos a escribir. Y así, por ejemplo, las vidas de Giorgio Vasari se han revelado una guía de campo fabulosa. Pero en el caso, por ejemplo, de los pintores flamencos, que no tienen un Vasari... Esos menos. Exactamente, pero sí que influyeron en otros artistas y en otros escritores que fueron dejando pinceladas que he ido reuniendo. Tanto es así que en mi novela he hecho algo que no hace ningún escritor, y es, al final de la misma, revelar cuáles son mis fuentes. Y he dado un índice de casi 100 fuentes para que el lector que quiera seguir las pistas se convierta en algo más que un lector, se convierta en un cómplice, en un Sherlock Holmes. Eso es muy renacentista. Exacto, porque yo he querido hacer una obra renacentista, ¿no? Y no solamente tiene, por lo tanto, mi novela una lectura textual, sino que el Maestro del Prado tiene también una lectura en imágenes y una lectura de fuentes. Así que el lector se prepare, porque eso es un camino iniciático en realidad, ¿no? Mientras seguimos preparándonos y seguimos disfrutando con el Maestro del Prado, ¿qué vendrá después? ¿Qué está preparando Javier Sierra? Bueno, ahora me debato en un dilema que es muy propio de los creadores inquietos, y es por qué sendero continuar, ¿no? De alguna manera el Maestro del Prado ha abierto un camino y quizá es un protagonista, es un personaje que yo podría utilizar en nuevas novelas, y estoy tentado a hacerlo, de seguir construyendo un universo en torno a Louis Fauvel, ¿no? Pero también hay algo que me llama mucho la atención desde hace 4 o 5 años, y estoy documentándome, que es la carrera espacial. La carrera espacial, que transcurre en su momento épico entre el 69 y el 72 con las misiones a la Luna de los norteamericanos, es el último momento en el que nuestra especie se asomó al abismo, a lo gran desconocido. Me estoy poniendo en la piel de algunos de esos astronautas. De hecho, he llegado a entrevistar a algunos de ellos, ¿no?, en estos últimos años. Conocí a Neil Armstrong, por ejemplo, hace un par de años antes de morir en Tenerife. Y quiero seguir en esa senda. ¿Qué es lo que decidirá una cosa u otra? Pues bueno, ya lo veremos, pero finalmente será, como siempre, la inquietud, ¿no? De momento nos quedamos con el Maestro del Prado, Javier Sierra. Gracias por compartir estos minutos con nosotros, y gracias por hacernos disfrutar de la literatura y del arte. Es que la literatura es una gran aventura, claro que sí.